Buenos días, hermano, ¿cómo están? Buen día, bendecido. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén. ¿Cómo está, hermano Miguel? Amén, amén. Bueno, hermanos, otra vez me tocó, gracias al Señor, de traer nuevamente el mensaje, ¿verdad? Que Él quiere que se diga hoy. Y bueno, aquí estamos. Pero primero vamos a poner este servicio en manos del Señor, para que sea Él que tome control de todo lo que se diga. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Padre, por este hermoso día, Señor, este momento, Señor, por su iglesia, por cada hermano, Señor, que está acá, Señor, en el cual usted le ha provisto, Señor, de vida, de salud, de salvación espiritual en Jesucristo. Y te damos gracias, Padre, por este mensaje que a través de mi persona usted nos va a dar, Señor, para que en el corazón y en nuestra mente, Señor, pueda ser llevado, Señor, pueda ser guardado, Señor, y pueda ser puesto en práctica, como dice su palabra, Padre. Sea usted tomando el control de cada palabra que aquí se diga, Señor, de cada gesto, Señor. El Espíritu Santo toma el control, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y gracias en Cristo amado, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, siguiendo con los temas de predicación que hemos tenido todos estos domingos, hoy nos vamos a centrar en segunda de Tesalonicenses, a la carta de los Tesalonicenses, del capítulo 2, del versículo del 1 hasta el 12. Pero como ya el hermano Pastor Miguel lo había desarrollado en los primeros 6 capítulos, ¿no, hermano? Sí, ¿verdad? Bueno, así fue. Y bueno, pero para tener continuidad, ¿verdad? Y para poder tener el hilo, ¿sí?, de lo que se va a decir hoy, pues vamos a empezar para hacer un pequeño recordatorio desde el primer capítulo, ¿verdad? Sí. Y bueno, varias versiones toman tienen como título de este capítulo el hombre de maldad, ¿sí? El hombre malvado, el hombre maligno, el hombre de pecado, el hombre de anarquía. Y otros lo tienen como el regreso del Señor, ¿no? Sí. Y bueno, mire, yo lo voy a leer en mi versión. Cualquier versión que se diga acá es igual, es palabra de Dios. Y bueno, voy a comenzar así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, en el primer capítulo, fíjese, esta fue una carta del hermano Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿sí? ¿Dónde está? Mire, hermano, esta iglesia de Tesalónica estaba en lo que es hoy Grecia, ¿sí? Entonces esta iglesia de Tesalónica está en lo que hoy es Grecia, y ahí había un grupo de hermanos ya crecido, allá se había llevado la palabra de Dios, pero como todo, ese grupo de hermanos estaba como angustiado, como preocupado, porque habían una serie de ideas que ciertas personas, ¿sí?, falsos hermanos, le habían predicado y le habían llevado aquí a la cabeza, le habían dicho cosas que no eran en realidad lo que esos hermanos de Tesalónica estaban pensando. Entonces el hermano Pablo, para tratar de corregir ese error, ¿sí?, de esos falsos, vamos a decir, esos falsos profetas, esas falsas personas que llevaron esos falsos mensajes, pues él dijo, mire, esas personas les estaban mintiendo, no se preocupen, no se entristezcan, ¿ah? Yo les voy a llevar buenas nuevas para que usted vea que lo que le dijeron a esas personas no es lo que el Señor quiere y lo que el Señor dice. Entonces vamos a comenzar. Miren, dice así: hermanos queridos, les voy a hablar sobre
la venida del Señor y el momento en que nos encontraremos con Él. Y dice así: no se dejen confundir, ni se inquieten, ni tengan miedo, no se asusten. ¿Cuántos de nosotros estamos ahorita asustados por todos los acontecimientos que tenemos, verdad? Acontecimientos económicos, acontecimientos del país, acontecimientos de enfermedad, de todo. Entonces, miren, no se angustien ni se asusten. Si alguien asegura que ya llegó el día del Señor, que el día del Señor volverá, tal vez alguien les miente, diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le enseñamos eso. El 3, no permitan que nadie les engañe. Ese día del Señor no llegará sin que antes, sin que primero se venga una rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre perverso, el hombre de maldad, el hombre de iniquidad, aquel que trae destrucción. El 4 dice: el hombre está en contra, este hombre de maldad, por eso se llama malo, ¿verdad? Está en contra de todo lo que se llama Dios y se opone a todo culto hacia Él. Incluso, fíjese, entra en el templo de Dios y afirmará que Él es Dios. Él se hará pasar como Dios. El 5 dice: ¿qué es lo que lo detiene? Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. De resto no. El 7, el versículo 7 dice: su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite de en medio lo que lo detiene a este hombre. El 8 dice: aparecerá ese hombre malvado o maligno, y el Señor lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el resplandor de su llegada. El 9, el hombre maligno aparecerá por obra de Satanás y tendrá mucho poder, hará milagros falsos. El 10, el hombre hará todo lo que pueda para engañar a los que están perdidos, porque no aceptaron la verdad para ser salvados. Y el 11 dice: por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados y creerán sus mentiras. El 12 y el último dice: entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Amén. Amén. Bueno, mire, hermanos, entonces fíjese, tomando como tema central este versículo de segunda de Tesalonicenses, a mí me tocó el del 7 al 12. Bueno, mire, hermanos, fíjese, ya es conocido de todos los acontecimientos, tanto políticos, de país que tenemos, ahorita con la guerra que hay Rusia-Ucrania. Fíjese cómo son panoramas no alentadores, ¿verdad? Y cosas que a nosotros no nos gusta escuchar, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta escuchar guerras? ¿A quién le gusta escuchar muertos? ¿A quién le gusta escuchar desastres naturales? ¿A quién le gusta? Nadie. A todos nos gusta escuchar cosas bonitas, ¿verdad? A veces lo que nos conviene, ¿verdad? Nos conviene para estar desde el punto de vista mental bien, ¿sí? ¿Sí? Pero el Señor dice, y por algo en su libro de Apocalipsis, mire, muchas veces, mire, yo voy a abrir con esto, fíjese. Mire, en la iglesia, temas como Apocalipsis, temas como el rapto, temas como la tribulación. Oye, muchos dicen, no, hermano, mire, a mí no me gusta escuchar ese pedal, hermano. A mí no me gusta escuchar, oye, que van a matar tantas personas, tantas miles de personas van a morir, que los problemas climáticos van a destruir muchas vidas, que se van a levantar peste, que se van a levantar aquello.
Oye, a mí no me gusta, si usted viene a decirme ese mensaje, mire hermano, se equivocó, porque a mí no me gustan las cosas negativas. Pero no es cosas negativas, hermano. Todos nosotros constantemente estamos frente a cosas negativas. Vimos la pandemia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué nos inquietaba de la pandemia? ¿Qué nos asustaba? Oye, yo no quiero contraer esa neumonía porque como a todo el mundo lo mataba. Entonces me ponía mi tapaboca y me echaba alcohol y todas esas cosas. Pero mire, uno no tiene que tapar la realidad, ¿sí? Estamos aquí en este mundo. Y si el Señor colocó este libro completico, todo este libro completico hay que leerlo, ¿sí? Leo Mateo, leo Hebreo, leo Romanos, leo los Salmos, leo Proverbios, pero no leo Apocalipsis. Ay, hermano, mire, es que si usted se pone a ver ese Apocalipsis, mire, esa lavativa de los sellos, esa lavativa de las copas, esa lavativa de las trompetas, pero ¿quién va a querer leer esas cosas que están ahí tan feas? Y entonces empieza el estrés, la angustia, la preocupación, empieza tu dopamina, empieza tu cortisol a estresarte. No, hermano, yo no voy a leer eso. Uy, no, sabe. Y es así, hermano, es así. Le tenemos favor. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de aquí se ha leído Apocalipsis? Bien, ¿ah? Y se lo he volvido a leer otra vez. Oye, una película de terror, es un Chucky. Es un Granja Macabra, como cuando yo estaba muchacho adolescente empezaron a salir las películas de terror, Granja Macabra. Oye, asesinato, esto y aquello, no. Oye, ahí, no, hermano, ahí hablan cosas muy feas, hermano. Y a mí no me gustan esas cosas, pues nos va a tener que gustar, hermano. Porque la escatología, el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios está todo eso. Y si usted, el Señor le pone esto, usted como cristiano, usted tiene que saber de todo, hermano. El ingeniero que tiene que saber de un poquito, tiene que saber de esto, tenemos que saber de cultura general. El médico, el abogado, el técnico, todo, tenemos que saber todo de un poquito, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no tenemos que tapar en realidad. No voy a ver esa novela, no voy a ver esas noticias, porque uy, no, ahí es puro desastre, mejor veo la novela. No. Entonces, sí, no, le estamos huyendo a una realidad, hermano. Le estamos huyendo a una realidad. Y eso no es el deber ser. Entonces, fíjese, en segunda de Tesalonicenses había un grupo de hermanos que estaba, esos hermanitos de allá de Grecia, de Tesalónica, era una iglesia pues dedicada a la parte del Señor, y bueno, pero ellos estaban angustiados porque ellos hacían la pregunta, y cuando yo me muera, ¿para dónde nos vamos a ir? Como dicen todos, ¿verdad? ¿Sí? Habían oído del día del Señor, pero se los habían llevado y se los habían inculcado y se los habían enseñado malamente. Y eso les produjo a ellos mucho estrés, mucho miedo, mucha tristeza, ¿sí? Porque ellos pensaban que el día del Señor había llegado. Ahora, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor va a ser un acontecimiento que está escrito en la historia bíblica, en la historia de la humanidad, que va a acontecer en la historia futura, en la escatología. La escatología es el tiempo de Dios que va a dar los acontecimientos venideros, los acontecimientos futuros, los acontecimientos que nos esperan. Porque todos nosotros creemos, sí, venimos acá, crecemos, estudiamos, nos graduamos, tenemos hijos, y bueno, y nos morimos, y hasta ahí llegó todo. Pues déjeme decir, hermano, que hasta ahí no llegó todo, como tienen muchas culturas en Asia, en la India. Por ejemplo, los hindúes creen que al morir pasamos a otro nivel, pasamos a un animal, pasamos esto, nos convertimos en esto, y así vamos en la vida. Pues déjeme decirle que no. El Dios de nosotros no es un Dios tan pobre como eso, ¿sí? Entonces fíjese, en esos acontecimientos futuros que vienen,
Entonces el apóstol Pablo, viendo que estos hermanos le habían llevado embuste, ¿sí?, de estos falsos evangelistas, ¿sí?, pastores en ese tiempo, profetas, Pablo entonces dijo: no, ahí hay un error, hermano, porque fíjense, ustedes no se deben entristecer, ¿sí? Ustedes lo que tienen que estar preparados, tienen que estar en obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, ustedes no están en tribulación. La tribulación va a ser un periodo bíblico de 7 años, dice la palabra de Dios, y después yo les voy a dar las reseñas bíblicas para que ustedes vean que viene un periodo, hermanos. Mire, fíjense, nosotros estamos esperando la venida de Jesucristo, ¿verdad? Lo hemos leído, ¿verdad? Y sabemos que viene la venida de Jesucristo, ¿no? Mire, vienen 2 venidas, y el Señor Jesucristo, tan bueno que es, Él va a evitar de que ese miedo que tiene, ¿verdad, hermana?, que tenemos de entrar en tribulación, con todos esos sellos, con todo ese desastre que va a venir, la iglesia no lo vea. Amén. La iglesia no lo vea. Amén. ¿Sí? Eso es una buena noticia. ¿Sí? Entonces fíjense, antes de que venga esta tribulación, este día del Señor, que se llama así, donde el Señor va a desatar una serie de castigos a este mundo, en figuras literarias como sellos, copas, trompetas, que son juicios, van a ser juicios que le va a venir a la iglesia. Va a estar bendecida para no ver esos juicios, para no entrar en tribulación. ¿Sí? Entonces, va a venir un acontecimiento que se va a llamar el rapto de la iglesia. ¿Sí? Entonces, fíjense, rapto de la iglesia, tribulación, ¿sí?, segunda venida de Jesucristo, milenio, ¿sí?, juicio ante el gran trono blanco y la eternidad. Esos son los tiempos futuros que nos esperan, hermano. ¿Sí? Pero si nos vamos a poner, oye, hermano, no, yo no quiero que usted me diga eso, porque de verdad que no me gusta que usted me venga a meter miedo, ¿no? Y no es miedo, no es miedo, ¿sí? Fíjese lo que dice la palabra de Dios, fíjese lo que dice, ¿verdad? En Apocalipsis 3:10, fíjese lo que dice: como tú, iglesia, obedeciste mis mandamientos de permanecer, ¿qué?, fiel, paciente, o sea que no perdimos los estribos. Por eso, porque tú permaneciste fiel, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre la tierra, que vendrá sobre toda la tierra, para poner a prueba a los habitantes de la misma tierra. Entonces, como usted se portó bien, como usted fue fiel, usted va a ser protegido por el Dios del cielo. Y usted no va a ver ese día, esa tribulación, donde de verdad, ahí sí es verdad que hay que tener miedo el que se quede, yo, hermano, el que se quede. Entonces, mire, ¿qué va a suceder, hermano? Fíjense, a esa tribulación que son 7 años, ¿sí?, se le llama la ira del día del Señor, tiempo de angustia para Jacob. Esos son sinónimos. Día de venganza de Dios, tiempo de prueba, el día del Señor. Y como le digo, allí van a haber una serie de castigos para este mundo por haber rechazado, ¿sí?, al Hijo de Dios, por seguir en el pecado. ¿Sí? Entonces, como usted obedeció, como usted le fue fiel, Él lo va a proteger. Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, como vamos a ver por acá, en Primera de Tesalonicenses 4:13. Mire, Primera de Tesalonicenses
capítulo 4, versículo 13, habla de lo que le estoy diciendo, del rapto de la iglesia. O sea, el Señor se va a llevar a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí? Y esto no es fantasioso. Si está aquí es porque así va a suceder, hermano. ¿Sí? Amén. Bueno, dice así, mire, Primera de Tesalonicenses 4:13. Y ahora, hermanos, queremos que sepan, ¿sí? Iglesia, el Señor quiere que ustedes sepan, para que no se entristezcan con los que no tienen esperanza, pues el Señor regrese, cuando el Señor regrese, el Señor mismo descenderá del cielo y con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas primero. Eso va a ser un acontecimiento espectacular, hermano. Todas esas personas, todos esos hermanos, todos esos cristianos que murieron hace siglos, hace milenios, toda esa gente va a resucitar, hermano. El cuerpo físico, así esté en polvo, en hueso, en osamenta, lo que sea, va a haber una transformación que solamente Dios sabe, y esos cuerpos van a pasar de inmortalidad a cuerpos inmortales, a cuerpos celestiales. Parece algo de fantasía, parece algo de ciencia ficción, ¿verdad? Pero así va a ocurrir, hermano. Así va a ocurrir. Y si la palabra de Dios lo dice, así va a ser. Y dice así: los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Mira, hay gente que no va a morir y va a ser llevada así, como fue el profeta Elías y Enoc. Así se van a ir sin haber conocido la muerte, derechito para el cielo, ¿sí? Con el Señor, van a ser arrebatados. Cuando usted es raptado, usted es llevado, pero aquí usted no va a ser llevado a la fuerza, usted va a ser llevado con gracia, ¿verdad? Con placer, con gozo, porque el Señor mismo te va a venir a buscar. Mire, fíjese, hermano, este rapto, el rapto y la segunda venida tienen varias diferencias. El rapto va a ser el encuentro de la iglesia en el cielo, en el aire, con el Señor, para el Señor llevarnos, porque el Señor dice: ustedes se portaron muy bien y ustedes no merecen lo que va a ocurrir en la tierra, la calamidad que viene para la tierra. Como usted se portó bien y la hermana era y la hermana tenía problemas de estrés, pero se portó bien, el Señor, para que ella no pase el estrés, se la va a llevar. Así que no se preocupen, hermano. Ustedes no van a ver esto, porque yo sé que ustedes van a ser obedientes, y ustedes, el Señor cuando nos venga a buscar tarde o temprano, va a suceder esto, y no vamos a entrar en ese día del Señor, en esa tribulación que a todos nos pone los pelos de punta con los castigos tan severos que vienen para la humanidad, hermano. Castigo severo, severo. Y fíjese como dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15. Dice así, mire: permítame decir un secreto. Le voy a decir un secreto maravilloso, mire. No todos moriremos, pero todos seremos transformados de cuerpos mortales a cuerpos que nunca van a morir, de cuerpos glorificados, hermano. Así como Cristo murió y resucitó, así vamos a ser nosotros. ¿Sí? Amén. Y fíjese, en el 52 dice: en un abrir y cerrar de ojos va a ser esto así, mire. Así, usted no se va a dar cuenta. En un pestañeo, fíjense, el pestañeo, cuando usted, la fisiología del pestañeo, para que usted se fije lo rápido, en un abrir y cerrar de ojos, cuando uno pestañea, más o menos, uno lo hace en 300 milisegundos. En 300 milisegundos, o sea, que es casi un cuarto de un segundo. Bueno, usted pestañea en usted utiliza un cuarto de ese segundo para pestañear.
Así dice la palabra de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí?, usted va a ser transformado. Los muertos van a ser transformados. Y el vivo, el que esté vivo en ese momento, también va a ser transformado. El cuerpo mortal, este cuerpo que se muere, ¿sí?, este cuerpo que se enferma, ¿sí?, va a ser transformado en un cuerpo para la eternidad, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces seremos transformados. Esto sucederá al final del toque de trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, inmortal, glorificado, y los vivos también en cuerpos que nunca morirán. Entonces todo eso, hermano, va a ser en el encuentro del Señor en el cielo. Pero mire, hermano, para usted tener ese encuentro del Señor en el cielo, usted tiene que sacar un visado, hermano. Tenemos que sacar un visado, ¿eh? Como se está haciendo ahorita con la pandemia. Fíjense, algo muy sencillo. Usted, para entrar a un país ahorita, para entrar a la Unión Europea, para entrar a Estados Unidos, para entrar a casi todos los países ahorita, le están pidiendo un visado, ¿verdad? ¿Sí? Y además, dentro de ese visado le ponen las pruebas si usted está vacunado contra el COVID. Si usted no tiene el visado y si usted no tiene las pruebas, el certificado de las pruebas de la vacuna contra el COVID, usted no entra, hermano. Usted no entra. Entonces, si nosotros queremos comprar pasaje, hermano, ¿sí?, para que el Señor nos venga a buscar, y usted, porque no sabemos, hermano, cuándo nosotros vamos a entrar en este tiempo de tribulación, en el día del Señor, en ese tiempo en el cual la iglesia de Tesalónica estaba angustiada, estaba con miedo, porque ellos creían que ya ellos estaban en ese tiempo. Y Señor, ¿qué nos va a pasar? ¿Nos vamos a morir? Y esa es la pregunta que el Señor te hace. ¿Estamos nosotros lo suficientemente preparados para esto? Porque tarde o temprano, créalo o no, hermano, crea usted que sea esto ciencia ficción o no, esto va a ocurrir. Y si usted en su Biblia pasa el Apocalipsis, cuando lo ve así, usted se pone así, porque usted no quiere saber de esto. Bueno, el mal se lo está haciendo usted, hermano. Si por algo lo pone el Señor aquí, le dijo a Juan, mire Juan, escríbelo, ahí está el Espíritu Santo que te va a decir todo lo que va a suceder, es por algo, hermano. Entonces no podemos estar a medias, porque si no, tranquilamente podemos arrancar el Apocalipsis, ¿verdad?, de nuestra Biblia, y no tener Apocalipsis, porque esa era la parte que me producía terror, hermano. Uy, no saben cómo me producía terror esa parte del Apocalipsis. No, al contrario. Oye, el Señor te está mostrando los acontecimientos futuros que van a suceder. ¿Para qué? Para que usted esté preparado. Entonces, mire, hermano, hay que sacar ese visado espiritual, el visado celestial, ¿sí? Y bueno, y usted tiene que vacunarse. Nos tenemos que vacunar, hermano. ¿Sí? Hay que vacunarse contra esa peste y esa enfermedad que se llama pecado, ¿verdad? Porque el pecado nos aleja de Dios, ¿sí? ¿Sí? El pecado es muerte, y muerte es, la palabra muerte como tal es a estar alejado de Dios. Eso es muerte, ¿sí? Entonces, miren, fíjense, teniendo en cuenta todo eso, y que el día del Señor es igual a tribulación, ¿sí? El día del Señor es igual a tribulación. Y yo no quiero pasar por esa tribulación, porque ahí se van a ver, ay Dios mío, como dice el Señor en Mateo, en Mateo 24, que lo cataloga como un mini apocalipsis, ¿sí? Dice, tiempos como nunca van a ver en el mundo, ¿sí? Así será, hermano, así será. Esos tiempos horribles, dice la palabra de Dios, horribles. ¿Pero qué? Por el pecado de la humanidad, porque se negaron a aceptar a Jesucristo. Y fíjense, hermano, Israel es el reloj
espiritual. Israel, tan chiquita que es Israel, casi 20.000 kilómetros cuadrados tiene Israel de extensión. El estado Zulia, Israel en el estado Zulia cabe 3 veces en territorio. Pero qué nación tan grande Israel. Esa es la niña de los ojos de Israel. ¿Sí? Y fíjese, ese hombre de pecado que dice la palabra de Dios, para entrar después en qué tenemos que hacer para escapar de esto, cómo vamos a sacar el visado, cómo nos vamos a vacunar, qué debemos hacer para sacar el visado. Ese pueblo de Israel, ellos negaron a Jesucristo, y en tribulación, ellos van a aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Ellos van a creer en tribulación, en ese periodo de tribulación. Y este hombre de anarquía que dice la palabra de Dios, que lo llaman el anticristo, ¿sí? Ese señor se va a sentar, ¿sí? Cuando ya esté, fíjese, ese señor va a estar ya cuando esté ya la tribulación, hermano. Ya ahí la iglesia se fue, ya ahí la iglesia va a estar con el Señor, ¿sí? Esa iglesia va a estar con el Señor. Y bueno, pero para que ustedes tengan, para tener una cultura general bíblica, ese señor que se llama el anticristo se va a hacer pasar en el templo de Dios como Dios. O sea, va a haber una apostasía y como dice el hombre de la anarquía, la desolación desoladora, como dice ahí en el templo de Dios. Y ahí los israelitas se van a dar cuenta. Y a pesar, mire hermano, a pesar de que mucha gente se va a quedar, Dios va a tener tanta misericordia que va a haber gente que se va a salvar, hermano, pero con un alto precio. Dios va a tener mucha gracia para que también gente que se quede y vea todos esos horrores, sea salva también, ¿no? Para que usted vea la gracia de Dios, ¿no? Lo bueno que es el Señor, ¿sí? Y bueno, y fíjense hermano, entonces, ¿cómo hacer para usted sacar el visado? Para usted comprar el pasaje, para usted estar inscrito en esa lista para el viaje de vuelo que va a haber, ¿sí? Porque no todo, como dice la palabra de Dios, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oye, fuerte eso. No todo el que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. O sea, tiene que haber una serie de requisitos, fíjense. Entonces, mire hermano, ¿qué hacer para después no entrar en detalle en la tribulación y eso? Pero ¿qué hacer para no entrar, para que el Señor cuando venga y en el aire y suene la trompeta y todos tengamos ese GPS espiritual implantado de una vez cuando digamos eso, de una vez? Me imagino yo que en ese tiempo, como dicen muchos, los seguidores de todas estas personas que hablan de los ovnis y eso, van a seguir, no, esos fueron raptados por los ovnis. Mire cómo miles de millones de personas desaparecieron en el mundo. ¿Sí? Eso va a ser algo de tema de ficción. Entonces, mire hermano, fíjese, ¿qué hacer para escapar y irse con el Señor? Mire, uno de los primeros, y lo hemos hablado, y el Señor nos lo ha dicho y nos lo ha recalcado y nos lo ha enseñado en los diferentes cultos, ¿sí? En las diferentes prédicas anteriores. Uno de los primeros requisitos es ¿qué? La obediencia. La obediencia. Fíjese, obediencia al Señor. Y como dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 22. Dice así, nos hace una pregunta. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le gusta al Señor? ¿Qué es lo que más le complace al Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿A Él le importan tus ofrendas quemadas y tu sacrificio?
Escuchen, escuchen. Dice aquí la palabra, escuchen. La obediencia es mejor que el sacrificio. Cumplir los mandatos del Señor, ¿sí? Serle fiel, eso es lo primordial, ¿sí? ¿Sí? La obediencia. Y bueno, ¿y cuántos somos obedientes? ¿Sí? ¿Cuántos leemos? ¿Cuántos estamos firmes? Porque la palabra de Dios dice, por aquí, hay un versículo en Mateo 24. Fíjense, vamos a leerlo un momentico para que ustedes vean. En Mateo, versículo 24, el capítulo 24, dice aquí, mire, en el 13 dice así: pero, el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. La palabra de Dios dice, el que se mantenga firme por un ratico, no, el que se mantenga firme por unos años, por unos meses, por una semana, o por un momentico. No, eso es término medio, eso no es estar completo. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y mantenerse firme hasta el fin es porque yo soy obediente. Y oye, ¿cómo nos cuesta ser obedientes? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta guardar todos los requisitos para poder sacar el visado y todas esas cosas, verdad? Ok, entonces, obediencia. Otro requisito para el visado, para poder ustedes, que el Señor lo anote y le implante su GPS espiritual y usted oiga esa voz de arcángel y voz de trompeta, como dice el Señor cuando Él venga a buscar a la iglesia. Otra, la oración. Oración. Dice Lucas 21, capítulo 21, versículo 36. Dice: manténgase siempre alegres y oren en todo momento para que puedan escapar, de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo para escapar de todas las cosas horribles, de todos estos errores, de todos estos horrores que vienen a la humanidad, ¿verdad? Entonces, no es miedo lo que nos está metiendo el Señor, sino que el Señor dice, bueno, manténgase derechito, ¿no? En Primera de Tesalonicenses 5:16 dice esto así, miren: estén siempre contentos y oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que el Señor espera de ustedes. El Señor espera que nosotros estemos orando, ¿sí? En todo momento. Si tenemos dificultades para obedecer, ora al Señor para recibir guía, para recibir aliento y para recibir motivación. Es mediante la oración que aprendemos a caminar en el Espíritu y a dominar nuestra naturaleza humana, ¿sí? Pedirle al Señor paciencia. Oye, paciencia, qué grande es la paciencia, ¿verdad? Es el fruto del Espíritu, ¿no? Ok, fíjese, otro hermano, fíjese, Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades. O sea, la paciencia. O sea, yo tengo la paciencia en este concepto y me lo aprendí así. Paciencia es no perder la calma. No pierdo la calma. Entonces, obediencia, oración. Oye, esos son los requisitos que me pide el Señor cuando yo voy a sacar el visado espiritual. Otro requisito que te pide el Señor, tenemos que tener confianza en Él, ¿sí? Confianza en el Señor.
Esperanza en lo que Él dijo, en lo que sucederá. ¿Y confianza es qué? Confianza es fe. Que lo que sucederá, lo que Él nos prometió, eso es lo que Él nos va a cumplir. ¿Sí? ¿Sí? Digan lo que digan, diga lo que diga las circunstancias, diga lo que diga el tiempo, diga lo que diga la economía, diga lo que diga mi estado de salud, diga lo que diga el problema que hay en mi familia, en mi país, en el mundo. ¿Sí? Yo le creo más a Él, ¿verdad? Pero, ay hermano, a veces todos estos problemas, pues, es lo que muchas veces nos hace tambalear, ¿verdad? De dudar y a veces, oye, esa confianza como que a veces tiene muy poca valía. Fíjese, hermano, en Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7, dice así, fíjese: confía en el Señor con todo su corazón, mente, no dependas de tu propia sabiduría. Toma en cuenta a Dios, tu Señor, con todo lo que tú hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal. Eso lo dice por el proverbio. Respeta al Señor y aléjate del mal. Y Jeremías 17:7 dice: benditos sean aquellos que solo confían en mí, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, obediencia, oración, confianza. Otro, meditar, pensar, estudiar en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Porque ¿cómo tenemos nosotros conocimiento? ¿Cómo nos van a meter a nosotros gatos por liebre? ¿Sí? ¿Cómo va a venir una persona a decirnos: mire hermano, esto no va a suceder así, tenga calma, mire, eso no va a suceder así? No, aquí está para que usted no se deje meter gato por liebre, como dicen, ¿no, hermano? No lea Apocalipsis, hermano, porque eso era para aquel tiempo. Ya modernamente Dios se ablandó mucho y eso no va a suceder, ¿no? Eso era para la época de Tesalónica y eso, pero ya han pasado 2000 y pico de años, y en 2000 y pico de años el Señor le cambió el corazón y eso ya quedó ahí y tranquilo, hermano. No se ponga a creer en esas cosas. Y así vienen, hermano. Pero usted leyendo, aunque usted lo lee y usted sabe que usted no va a pasar por ese estado, hermano, por esa pela que va a llevar el mundo, hermano. Feo, pero qué, bien feo, hermano. Cosas que uno dice: uy, Dios mío. Mire, ¿cómo será un datico? Que somos, dependiendo en ese entonces, pero ahorita somos casi 7.500 millones de personas en el mundo. Bueno, con decir, hermano, que en uno de esos juicios va a morir la cuarta parte de la población mundial. 2.500 millones de personas van a morir. Uy, hermano, pero usted me dice eso y... oye, nos mete miedo, ¿eh? Pero entonces, y cuando vemos las películas de Rambo, que hay matazón y toda esa cuestión, y ahí sí no tienes miedo, ¿verdad? Y ahí sí no tenemos miedo, ¿verdad? Y así es, hermano, ¿verdad? Entonces, para que usted escape de eso, el Señor se lo va a venir a llevar, como cuando el papá va a buscar al niño para protegerlo y dice: no, papá, usted no va a ver nada de eso, usted se va a venir más bien conmigo y usted va a gozar conmigo mientras tanto. ¿Sí? Amén. Porque después esa iglesia que es arrebatada, tanto vivos como muertos, ¿sí? Pero que ya han pasado ya a un cuerpo glorificado, ya están más vivos que nunca, ¿sí? Entonces vienen dentro de los tiempos del Señor, vienen a vivir en el milenio, a mil años aquí con Jesucristo. Jesucristo va a estar aquí 1000 años en la tierra, en el milenio. Pues léanlo para que vean, hermano, para que ustedes vean, para no hacer muy extensa la prédica. Entonces, fíjense, hermano, nosotros tenemos que leer, nosotros tenemos que
escudriñar, estudiar, pensar, ¿sí? Porque si usted va a predicar, ¿usted cómo va a predicar? ¿Sí? Oye, usted tiene que curtirse, ¿sí? Y dice así, en Josué capítulo 1, versículo 8, dice así: nunca dejes de leer este libro de la ley. Nunca dejes de leer este libro de la ley. Estúdialo día y noche. ¿Para qué? Para obedecerlo. Entonces nos vamos a uno de los primeros requisitos, que es la obediencia. Porque si usted lo estudia, ¿sí? Usted lo piensa, usted lo medita, usted lo obedece, ¿sí? Entonces, la obediencia es un requisito, pero primordial, hermano. Así como la obediencia, ¿qué es lo que primero quieren nuestros padres que nosotros seamos? La obediencia, ¿verdad? Obediente, viejo. La obediencia. Entonces, nunca dejes de leer este libro de la ley. Estúdialo día y noche para obedecerlo. Entonces te irá bien. Te irá bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos prepara, nos capacita, nos corrige, nos hace ver lo que está mal y nos enseña acerca de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, hermano, fíjese, otro requisito es que usted haya nacido de nuevo. Indispensable usted haber nacido de nuevo. ¿Y qué es haber nacido de nuevo? Usted tiene una mente y un corazón nuevo, como dice la palabra, ¿sí? Una nueva manera de pensar. Esa manera de pensar torcida por el pecado que usted tenía y lo hacía que usted no llegara a los pies de Cristo y lo obedeciera y estuviera en el entorno de Cristo, esa mente retrógrada, mala, usted la dejó atrás. Ya usted tiene una mente nueva de salvación y un corazón, ¿sí? Antiguo, viejo, de odio, de rencilla, de enemistad, de chisme, de tantas cosas. Ese corazón ya no es suyo, sino usted tiene el Señor le colocó un corazón ahí nuevo, donde ya ahí no caben ya odio, ahí no caben ya chisme, y ahí no cabe murmurar, ahí no cabe hablar, y ahí no cabe cosas ahí de pecado, ¿ves? Entonces hay que nacer de nuevo, ¿sí? Un nacimiento de nuevo, ¿sí? En Efesios 2, capítulo 8 al 9 dice esto: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor y creyeron en el Señor. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, ¿sí? Sino que Dios se la regaló, ¿sí? Para que nadie se jacte en decir que yo me salvé o yo estoy aquí porque yo era bueno, yo nunca fumé, yo nunca maté, yo nunca levanté calumnia, yo nunca esto, yo siempre fui bueno. No. Usted se ganó la salvación porque Dios se la regaló, a Dios le dio misericordia, a Dios le plació, a Dios le contentó habérsela regalado. La salvación de ustedes no es un resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Entonces, hermanos, para no profundizar entonces más, entonces, hermanos, el Señor Jesucristo nos pide que ante los acontecimientos futuros que van a suceder, ¿sí? Tenemos que estar prestos la iglesia, ¿sí? A todos estos acontecimientos, porque la iglesia va a ser raptada, va a ser llevada, va a ser arrebatada. Porque mire, hermano, esto en vez de acomodarse, esto lo que viene es, bueno, esto lo que viene son cosas peores, hermano. Y esto son cosas de niños. Todos los acontecimientos mundiales pasados, esto es cosa de niños para lo que realmente viene en esa tribulación de 7 años, como dice
la palabra de Dios. Mire, un periodo en el cual no hay ni habrá, como dice la palabra de Dios, en horrores, en juicio hacia este mundo pecador que no quiere reconocer a Jesucristo. Bueno, hermano, vamos a despedir, y yo espero que el mensaje haya sido no de ponernos de miedo, como le dije en la introducción, sino de hacernos ver y mantenernos preparados, hermano, porque eso es bueno, que la iglesia se mantenga preparada. Y como le digo, quitar ciertos temores, quitar ciertas cosas que muchas veces oímos, pero se quedan solamente en oírlas, ¿sí? Y ustedes ya saben que cuando ustedes oigan de eso, léanla. ¿Verdad que ustedes no van a entrar en este grupo de personas que se van a quedar, sino que ustedes van a ser llevados? Pero es bueno saber qué es lo que le espera a esa gente. Y usted decir, oye, qué bueno fue el Señor que me libró de todo esto. ¡Wow! Qué misericordioso es el Señor. Qué amor tan grande tiene hacia nosotros al hacernos escabullir de todo ese juicio que viene. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por su palabra, Señor. Le damos gracias por esta mañana, Señor, por cada palabra que aquí se dijo, Señor, en el nombre de Jesús. Permita que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, retenga, Señor, guarde, Señor, y almacene todo lo que aquí usted, a través de esta prédica y esta carta a la iglesia de Tesalónica, Señor, usted llevó también, Señor, a través del apóstol Pablo, Señor, quitó todo miedo, Señor, toda angustia, toda ansiedad en esos hermanos, Señor, que en ese momento estaban tan preocupados, Padre, y debido a mala información y prédicas perversas, Señor, de ciertas personas, Señor, usted con esta carta, usted más bien, en vez de producir miedo, usted nos da más bien aliento, Señor. Usted nos da más bien esperanza. Usted nos da más bien seguridad, Señor. Y usted aquí nos demuestra su gran amor, Señor, al evitar que nosotros, Señor, pasemos por este periodo, Señor, de tormento y de horror, Señor, que le espera a la humanidad, que lo rechaza a usted, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el Alfa y Omega, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén, amén. Amén.